Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Estudiamos juntos 2 de Crónicas, capítulo 13. Hoy es día para compartir. Invita a alguien más a sumarse a este plan. ¿Cuál es? Estudiar la Biblia todos los días, un capítulo a la vez. Si quiere, compártele este audio, pregúntale. Pero si no, lo más valioso es que lo puedas motivar para que todos los días lea un capítulo de la Biblia. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, bastante interesante. Vamos a hablar de Abías, hijo de Roboam. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque ya estudiamos de él en Primera de Reyes, capítulo 15, donde de una manera muy corta, apenas unos 8 versículos, nos quedó claro que fue un rey malvado, un rey perverso, que siguió los mismos caminos de Roboam, que ya era mucho decir, y que pues finalmente murió, se perdió en la historia apenas unos 3 años de reinado. Pero aquí el autor de Crónicas nos deja ver que tenía una claridad de pensamientos, emprendió una guerra contra Jeroboam y tenía claro lo valioso que era el templo, lo que significaba el trabajo de los sacerdotes, de los levitas. Es decir, como que si Abías, este rey, hubiera sido un rey bueno. ¿Qué es lo que dicen los comentarios? ¿Qué dicen los que analizan esto? Bueno, en primer lugar, dicen que quizá en Primera de Reyes, pues se hace una evaluación general, una evaluación global de su reinado y que lo que se menciona en Crónicas es apenas una pequeña parte de su vida o que simplemente fue por hipocresía. También lo que se dice es que el autor de Crónicas, más allá de si fue bueno, fue malo, fue realmente honesto, sincero de corazón, lo que quieren resaltar es las ideas que él está transmitiendo en este combate. ¿Por qué? Porque sus ideas, como las vamos a estudiar, pues son muy valiosas y especialmente para este pueblo que regresa del exilio. De manera general, creo que estudiando desde ahora, desde la distancia, Reyes y Crónicas, nos queda claro algo. No todos los malvados, es decir, aún la gente malvada, así sería, aún la gente malvada y perversa puede ser usada por Dios, puede tener claridad de lo que es correcto, de lo que es la verdad, pero eso no implica que ellos sean sinceros y de todo corazón. Pero también nos deja la siguiente idea. Gente que es consagrada, gente que en algún momento de su vida fue usada poderosamente por Dios, puede caer y puede vivir de una forma terrible. Eso puede suceder. Y me parece que estas dos lecciones nos son útiles a nosotros. Son bien útiles para nuestra vida. No todo el que comienza bien espiritualmente se va a mantener. Y uno debe comprender que pueden fallar, no se debe uno sorprender. No debemos decir, ¿cómo es posible que este hombre, esta mujer, siendo tan espiritual, tan consagrada, ahora haya caído? Uno debe entender que eso sucede. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Padre Celestial. A Él le servimos, a Él le amamos. Y nuestra función pues es hasta cierto punto ayudar a nuestro prójimo. Pero pues no implica que nuestra vida espiritual se acabe por el testimonio de otras personas. Bien, el versículo 1 dice que Abías comenzó a reinar en el año 18. Este es un dato interesante porque en Reyes sí sabíamos quién estaba en el norte, quién estaba en el sur y así fuimos avanzando. Aquí no. La historia solamente se va a centrar en lo que sucedió en Judá. ¿Por qué? Ya no era necesario Israel porque Israel fue destruido y se acabó. Ya no volvieron a repoblar la zona de Israel, así que no vamos a escuchar más de quién reinaba en Israel. En segundo lugar, también se estalla la guerra, versículo 2, hay una guerra entre Abías y Jeroboam y entran en combate 400,000 guerreros por parte de Judá y 800,000 guerreros de parte de Israel. Algunos comentarios sugieren que estas cifras están elevadas, pero pues sí dejan entender que era un combate pues disparejo, básicamente 1 contra 2 personas. El combate se da en la zona montañosa de Efraín, en el monte Semaraim. Y entonces aquí comienza lo interesante del rey Abías. Él ya están los ejércitos listos para pelear y él les hace un llamado. Ojo con esto.
A ver, aquí está el punto clave. Él va a argumentar por qué es inútil pelear, por qué no deben combatir. Él va a tratar de convencerlos de que ellos, el reino del norte, están totalmente equivocados. ¿Cuáles son los argumentos? En primer lugar, el versículo número 5, el primer argumento es: Dios hizo un pacto con David, un pacto de sal. El pacto de sal implica o las propiedades que tiene la sal, que es conservar, que era muy valiosa en ese tiempo, y también que evitaba que los alimentos se echaran a perder. Por eso cuando se hacía un pacto de sal significaba que era un pacto valioso, duradero e incorruptible. Entonces lo que dice aquí, primer argumento es inútil que ustedes peleen contra nosotros, porque la única dinastía verdadera es la de David. Nosotros somos el pueblo que Dios dejó. Ustedes se han rebelado, así que no pueden combatir con nosotros. Ahora, segundo argumento, versículos 6 y 7. Ustedes se rebelaron porque Jeroboam los enredó y se juntó con una banda de sinvergüenzas, versículo número 7. Y como mi padre Roboam era un joven sin experiencia, no les pudo hacer frente. Segundo argumento, ustedes están ahí organizados porque pues no pudimos evitar que se dividiera el reino. Si te das cuenta, hay verdades, pero también ciertas cosas que no son precisas. Recordemos que la división no fue completamente culpa del reino del norte. Te digo, el autor de Crónicas está seleccionando lo que quiere enseñar, lo que quiere demostrar. El versículo número 8 dice: ¿realmente se quieren oponer al reino de David? Ahí está la pregunta. ¿Quién está detrás del reino de David? Es el tercer argumento. No es David, no es mi ejército. Nosotros somos 400,000, ustedes son 800,000. Pero no depende de la fuerza, depende de quién está detrás. ¿De veras lo han pensado? ¿Quiénes son ustedes y de parte de quién vienen? Versículo 8 y 9. Dices que ustedes pues son personas que vienen sostenidas por unos becerros de oro que Jeroboam hizo. Esos dioses no son nada. Es más, ustedes ya no tienen ni la bendición de Dios porque ustedes expulsaron a los sacerdotes, expulsaron a los levitas. Así que el culto que ustedes tienen es pagano. Se quieren oponer al Dios verdadero y ustedes tienen todo falso, un culto falso de ídolos falsos. Así que, tercer argumento o cuarto, no lo sé, ustedes están combatiendo del lado equivocado. De hecho, dice el versículo 9, hoy en día cualquiera de ustedes puede ser sacerdote con tal de que traiga un becerro y 7 carneros, ustedes lo hacen sacerdote. Siguiente argumento, pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. ¿Por qué dicen que no lo hemos abandonado? Porque ellos externamente no lo han abandonado, aunque de manera sincera y de corazón sí, ya se habían alejado de Dios, pero por lo menos de forma externa, y ese es el punto que aquí se quiere resaltar, ellos, a pesar de ser malvados, conservaban el verdadero culto, conservaban a los sacerdotes correctos, a los levitas correctos, que hacían el trabajo correcto. Así que lo central es: ¿dónde está el verdadero culto? ¿Dónde está la verdadera adoración? ¿Quién es el verdadero pueblo? ¿Y quién es el verdadero rey? Así que todo esto llega a la conclusión que está en el versículo 12 y le dice: oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Este mensaje seleccionado sí tiene profundas lecciones. Nosotros debemos comprender qué es lo correcto, verdadera adoración, culto de una forma correcta, y también, por supuesto, dónde está Dios. Eso sí lo debemos aprender. Cuando nosotros luchamos contra Dios, nunca vamos a prosperar, nunca vamos a tener éxito. Y mis amigos, creo que eso queda claro a lo largo de la historia, cómo el ser humano ha peleado con Dios, ha luchado contra Dios, pero no ha podido tener éxito. Y creo que es una pregunta válida esta mañana. ¿En algún momento de la vida hemos peleado con Dios? ¿Hemos luchado contra Dios? ¿Hemos estado molestos con Dios? Y externamente hemos continuado con nuestra forma de adorar, con nuestra forma de ir a la iglesia y todo,
pero estamos en el corazón en rebelión contra Dios. Sabes que esto es más común de lo que uno se imagina, es más común de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque tantas personas están cómodas, están bien adorando, yendo a la iglesia con su matrimonio y su familia, pero en el corazón ya no hay una vitalidad, una entrega completa. Es nuestro trabajo ir a la iglesia. No luchamos contra Dios, pero en el corazón ya no estamos con el Señor. Así que en el versículo número 13, Jeroboam dice, sí, te escucho, pero realmente, versículo 13, está preparando una emboscada, mandó una parte del ejército para rodearlos, para atacarlos por la retaguardia, y entonces viene el punto clave también de este capítulo, es ¿quién va a dar la victoria? Cuando los de Judá se dieron cuenta que estaban rodeados, versículo 14, hay que subrayarlo, clamaron al Señor por ayuda y entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar y el sonido de su grito de batalla Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Otras versiones dicen Dios desbarató a Jeroboam. ¿Qué es lo que dice? Un rey que posiblemente no era sincero, un pueblo que externamente seguía siendo fiel, pero quizá no tanto de corazón, en este momento de aflicción se humillaron, clamaron, suplicaron, pidieron a Dios y Dios tuvo misericordia. Dios desbarató a Jeroboam y aunque fueron 400,000 contra 800,000, Dios le dio la batalla. Aquí el punto teológico es, la batalla no se gana por mayoría, por estrategia, se gana teniendo a Dios correcto, a Jehová de los ejércitos, manifestando fidelidad al culto correcto y estando del lado correcto. Así que ese es el punto de la vida que Crónicas nos quiere decir. Pueblo que estás regresando a Israel, pueblo que vienes de Babilonia, ponte del lado correcto. Ponte de Jehová, del lado de Jehová, que es el lado correcto. Ponte del lado del culto correcto. Ponte del lado de lo que es correcto, porque la victoria está de ese lado. El ejército de Jeroboam no se pudo recuperar mientras vivió Abías, que fueron 3 años más. Finalmente murió y ahí termina la historia. Abías dice que se hizo cada vez más poderoso. Y algunos ven aquí que en ese momento cuando ganó fue cuando le dio rienda suelta, cuando vio que su enemigo pues estaba vencido y no se iba a levantar, él dio rienda suelta a su maldad y es así como se le describe en Primera de Reyes. No todos los malvados son malvados para siempre. Muchas veces gente malvada hizo cosas extraordinariamente buenas, pero gente que también hizo cosas buenas muchas veces se corrompe y se pierde. Pero al final de cuentas este episodio nos ayuda a comprender que cuando el pueblo se arrepiente, cuando lo busca de corazón, la victoria está del lado de Jehová. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado pensamos que estamos? Pero realmente ¿dónde está nuestro corazón? Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez dice que separará los cabritos de las ovejas. Y entonces no habrá duda alguna quién es quién. Ahora el trigo y la cizaña están juntos, pero cuando el Señor venga no habrá manera de negar quién es el trigo y quién es la cizaña. Mientras tanto no nos toca juzgar, lo que nos toca es ser honestos, ser sinceros con Dios, estar del lado correcto, porque de su lado es la victoria. Nuestro Padre Celestial, que estas lecciones que nos ayudan a profundizar más en la Biblia, a entender mejor a las personas, nos ayuden, Padre, a amarte más y ser sinceros y honestos. Ayúdanos a ser fieles, permanecer fieles a ti toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén.